Shalom Ahin, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan. Hoy estaremos hablando de las 10 plagas, mis Ahin, la, las 10 plagas de Misraín. Vamos a estar llevándolo conforme a la Torá, al Midrash, Talmud, Zohar y Kabbalah. No olvide suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Número 1, Misajín, Torah Pesha, sentido literal, propósito principal. Las plagas en el propósito principal, Misajín, es liberar a Israel de la esclavitud. Segundo punto, revelar la soberanía de Hashem sobre la naturaleza y la historia. Tercer punto, desacreditar el poder de Misraín y de sus dioses. Para que sepas que soy Hashem. Esto está en Shemot, capítulo 7, verso 5 y capítulo 9, verso 14. Misajín, las plagas muestran que el mundo no está regido por el Paró, ni por fuerzas naturales o autónomas, sino por Elohim mismo, Misajín. Él es el Todopoderoso. En el Midrash, Misajín, en el Midrash amplía el sentido moral y simbólico. Punto número 1 es medida por medida. Midá que negue midad. Egipto oprimió con crueldad. Por eso las plagas reflejan esa crueldad, Misajín. Punto número 2 en Midrash. Justicia gradual. Aquí Misajín Elohim da múltiples oportunidades a Paró para que haga Teshuvah, para que se arrepienta, pero no se arrepiente hasta que después reconoció que todo lo que pasaba era por el dedo de Elohim. Tercer punto en el Midrash, humillación de los dioses egipcios. Cada plaga, Misajín, golpea un ámbito sagrado egipcio. El Nilo, el ganado, el sol, los primogénitos. Un ejemplo de esto, Misajín, la plaga de la sangre, atacó el Nilo, que representaba el dios de vida, y ahora se vuelve muerte. La plaga de la oscuridad, derrota del dios solar que es Ra. En el Talmud Misajín, el Talmud se enfoca en el impacto educativo y legal. Dice que las plagas enseñan emunaj, fe, no solo a Misraín, sino también a Israel y a usted y a mí. Dice el Talmud que refuerzan la idea de que Elohim interviene activamente en el mundo. Dice el Talmud que sirven de base para recordar la salida de Misraín diariamente, a usted y a mí. La misbah de Sejirat Yesia Misraín. Recordar la salida de Misraín diariamente, usted y yo. Si somos Bené Israel. Además, Misajín, el Talmud discute por qué los egipcios fueron castigados y no los israelitas. La responsabilidad moral del Paró, incluso con el endurecimiento de su corazón. El Zohar comenta y dice, aquí el enfoque es místico y cósmico.
Egipto, Misajín, representa Misraín igual a estrecheces espirituales, como en el mundo, igualmente. Como le dije en la parasha pasada, Misraín representa el mundo, la estrechez de espiritualidad. Las plagas son una ruptura de las cáscaras o las capas de impureza para poder reflejar esa or en cada uno de nosotros, en el aquí y a la ahora. Cada plaga, Misajín, libera una chispa divina atrapada en la impureza egipcia. Según el Zohar, Misajín, las plagas no solo ocurren abajo, sino también en los mundos espirituales. La salida de Misraín es un nacimiento espiritual, Misajín, un nacimiento espiritual del pueblo de Israel. Eso significa la salida. Si usted va a cambiar su manera de pensar, eso es un nacimiento espiritual, siempre y cuando se cambie para bien, porque ya está en un nivel espiritual que es malo, pero si se cambia a otro va a ser bueno, porque nomás hay dos. Claro que tiene sus propios grados cada nivel. En la Kabbalah, Misajín, especialmente el Ari, la Kabbalah, Misajín, ve las plagas como un proceso de tikkun, un proceso de rectificación. Las 10 plagas, Misajín, corresponden a las 10 sefirot de igual manera. Egipto estaba dominado por fuerzas del Din, el Din que significa juicio severo. Las plagas, Misajín, purifican también la realidad para permitir la redención. Un ejemplo conceptual: las plagas, Misajín, rompen el dominio del ego, el ego absoluto de Paró, que representa a Hasatán. También preparan el mundo para la revelación en el Sinaí. Preparan la vasija para recibir Torah. Las 10 plagas, Misajín, históricamente liberan a Israel. Moralmente enseñan justicia y responsabilidad. Teológicamente revelan la unidad de Elohim. Místicamente liberan chispas divinas y rectifican el cosmos. Y existencialmente, Misajín, enseñan que toda persona debe de salir de su propio Egipto. Pero ahora le voy a dar un análisis plaga por plaga, conforme a la Torah Pesha, Midrash, Talmud, Zohar y Kabbalah, incluyendo al Ari, manteniendo el concepto espiritual, Misajín. Las 10 plagas en un análisis multinivel. Número 1, plaga número 1 es la sangre, Dan. En la Torah, Misajín, el Nilo se convierte en sangre. Esto significa colapso de la fuente de vida egipcia. En el Midrash, hablando de la plaga de la sangre, Egipto derramó sangre israelita. El agua que bebían se vuelve inutilizable, golpe directo al dios Nilo. El Talmud dice que primera señal, que es la sangre, primera señal clara de que la naturaleza obedece a Shen y no a Faraón.
El Zohar dice que la sangre significa corrupción del flujo vital. La energía divina desciende, pero es percibida como juicio. Y en la Kabbalah, la sangre, la plaga de la sangre, asociada a Malhut bajo Din, bajo juicio severo. La vitalidad existe, pero sin misericordia. Se vuelve destructiva. Hablando de la segunda plaga, que es la de las ranas, sefardean. En la Torá, las ranas invaden todo espacio egipcio. En el Midrash dice que una rana inicial se multiplica. El caos nace de ignorar la advertencia divina. ¿Recuerdan? Porque en unas plagas el Todopoderoso advirtió y en otras no hubo advertencia. El Talmud dice que es un ejemplo de entrega absoluta a la voluntad divina. Las ranas entran incluso en hornos. El Zohar explica que voces espirituales irritantes que despiertan la conciencia bloqueada. En la Kabbalah significa un desorden en Yexó, en el canal de la conexión, que hay una ruptura de límites. Hablando de la tercera plaga, que son los piojos, que son kinim. En la Torá, Misajín, el polvo se convierte en piojos. Los magos no pueden replicarlo. En el Midrash significa castigo por hacer trabajar a Israel con el barro. Y en el Talmud, la plaga de los piojos es un reconocimiento. Este es el dedo de Elohim. Es reconocer que aquí está el Todopoderoso. En el Zohar significa la impureza que surge de lo más bajo. Afar, igual a polvo. Y en la Kabbalah significa que es un daño en Hut, humildad. El ego egipcio es humillado. La plaga número 4, animales salvajes, Arob. En la Torá, Misajín, son bestias mezcladas que invaden ciudades egipcias, pero no Goshen. En el Midrash es caos total, pérdida del orden civilizador de egipcio. En el Talmud significa separación clara entre Israel y Misraín. En el Zohar significa liberación de fuerzas instintivas sin control espiritual. Y en la Cábala significa distorsión en Exá, dominio, control. El poder se vuelve salvaje. Plaga número 5, la peste del ganado, Deber. En la Torá significa muerte del ganado egipcio. El de Israel se preserva. En el Midrash significa castigo por usar animales israelitas sin permiso. Y en el Talmud significa que demuestra providencia individual. Y en el Zohar significa la ruptura de la fuerza vital externa, que es la riqueza o la posesión. Y en la Kabbalah significa daño en Tiferet, sin compasión, belleza convertida en pérdida. La plaga número 6, úlceras, Shehin. En la Torá, esto significa que afecta el cuerpo humano directamente. En el Midrash, significa que los magos ya no pueden presentarse ante Moshe. Ya no pueden presentarse ante Moshe. En el Talmud significa que el cuerpo también está bajo juicio divino. Y en el Zohar, Misajín, la plaga de las úlceras
significa la impureza interna que se manifiesta externamente. Recuerden que todas las enfermedades empiezan espiritualmente y se manifiesta cuando brota. En la Kabbalah significa que es una falla en Geburah, juicio mal dirigido, severidad autodestructiva. La séptima plaga, granizo, que va a tocar en la siguiente parashá. La séptima plaga, que es el granizo, que en hebreo es barat. En la Torá, misajín, significa fuego y hielo juntos. Significa fenómeno antinatural, pero que es natural para el Boreolán. En el Midrash significa que incluso fuerzas opuestas obedecen a Elohim. Y en el Talmud es una advertencia previa, que quien escucha se salva. Y en el Zohar significa una unión forzada de opuestos bajo juicio. Y en la Kabbalah significa desequilibrio en Gesed y Geburah, sin armonía. La octava plaga, que son las langostas, que en hebreo es arbet, en la Torá significa devastan lo que quedó. Y en el Midrash significa castigo por arrogancia persistente. Vaya agarrando su porción. En el Talmud significa consecuencia directa del corazón endurecido. En el Zohar significa consumo total de la energía residual del mal. Y en la Kabbalah, misajín, es un colapso de biná mal canalizada, entendimiento usado para dominar. Hablemos de la novena plaga, que es la oscuridad, Hoshech. En la Torá, misajín, significa que la oscuridad es tangible. Israel tiene luz, que es la Torá, son los misbó, es Mashiach. En el Midrash significa que los egipcios no podían moverse, es la estrechez. Talmud significa separación espiritual absoluta. En el Zohar significa ausencia de conciencia divina, misajín. Y en la Kabbalah es una ruptura en Jodma, luz de la sabiduría. Hablemos de la plaga número 10, muerte de los primogénitos, Bejorot. En la Torá significa que fue el último golpe, liberación definitiva. En el Midrash significa que es un juicio contra la raíz del poder egipcio. Y en el Talmud significa que Elohim distingue entre inocentes y responsables. En el Zohar significa la caída del primogénito de la clipá, una cáscara. Y en la Kabbalah significa la corrección final en Keter, el falso, el ego, el yo supremo, el paró que colapsa, Hasatán. Conclusión unificada, misajín, las plagas son, punto número 1, un proceso educativo. Punto número 2, una purificación cósmica. Punto número 3, una liberación del ego absoluto. Y punto número 4, un modelo de redención personal. Misajín, cada generación debe de verse como si saliera de Midaín, de la opresión externa y de las estrecheces internas.
La Haggadah de Pesa, Misajín, no es solo un relato histórico, es una relectura espiritual de las 10 plagas para cada generación. A continuación, Misajín, le voy a hablar cómo la Haggadah incorpora y transforma y profundiza el sentido de las plagas, conectándolo obviamente con la Torá, Midrash, Talmud, Zohar y Kabbalah. Las 10 plagas, Misajín, dentro de la Haggadah de Pesa, número 1, las plagas como relato obligatorio, la cita que está en Shemot 13:8. La Haggadah cumple con la misma que dice, y contarás a tu hijo, Shemot 13:8. Por eso, Misajín, las plagas se enumeran explícitamente, incluso cuando ya se narró la salida. No es repetición, es interiorización. Número 2, Dan, Sefardea, Quinin. 3 plagas. El acto de nombrar en Haggadah se pronuncia cada plaga en voz alta. El Midrash y el Talmud dicen, nombrar es reconocer la justicia divina. También es la palabra que despierta la conciencia. Y el Zohar nos dice, Misajín, que significa el habla que libera chispas espirituales atrapadas en el exilio. Y también nos dice que cada nombre rompe una clipa. Costumbre, Misajín, se derrama una gota de vino por cada plaga. Esto alude a la redención. No es completa mientras otro sufre. Número 3, el vino que se reduce. Significa justicia con compasión. Haggadah, el vino simboliza alegría. Y esta alegría se disminuye. Un mensaje, no celebramos la destrucción del enemigo. Tampoco la redención auténtica no es venganza. En la Kabbalah, Misajín, se mitiga el din con la Rajamín, que es la misericordia del Todopoderoso. Rabí Yehudá y los acrónimos. En Haggadah, Rabí Yehudá divide las plagas en 3 grupos. Pesha, herramientas pedagógicas. En el Midrash, 3 frases de advertencia y juicio. Zohar y Kabbalah, 3 niveles de realidad. Número 1, Datzach, mundo físico. Adash, mundo emocional y social. Beahab, mundo mental espiritual. Proceso de desintegración progresiva del ego egipcio. Rabí Eleazar y Rabí Akiva discuten que Haggadah, que cada plaga contenía múltiples dimensiones de sufrimiento. El Talmud discute que no se trata de números, sino de intensidad espiritual. Y el Zohar dice que cada plaga actúa o actuó en el pasado en el mundo físico, en el mundo emocional y en el mundo espiritual. Y sobre todo en los mundos superiores, espirituales. Cuando decimos Dayenu y las plagas, aunque Dayenu no enumera plagas, asume su función. Cada etapa era suficiente para reconocer a Shen.
Las plagas no eran el fin, sino su preparación para la relación con el Boreolán. Mensaje de esto, Misajín, es la gratitud transformada en el juicio y la bendición. Las plagas y los 4 hijos, cada hijo percibe las plagas de distinto modo o de distinta vista. Por ejemplo, el sabio entiende el sistema de justicia divina. El malvado ve solo castigo ajeno. El simple ve poder y asombro. Y el cuarto, el que no sabe preguntar, necesita que se le narre con símbolos. Y estas son 4 maneras de aprender, Misajín. La Agadá adapta el relato a la redención que es personalizada en cada uno de nosotros tiene un modo de aprendizaje. En cada generación, cuando dicen cada generación, el Egipto interior, en la Agadá, Misajín, cada persona debe de verse como si hubiera salido de Misraín. En el Zohar y en la Kabbalah, las plagas son procesos internos. Romper dependencias, derribar falsos dioses, atravesar oscuridades, anular el ego, el satán que llevamos dentro. En la Agadá, las 10 plagas, Misajín, no son historia pasada, son herramientas educativas y son rituales de liberación. También son etapas del crecimiento espiritual. Pesa no celebra la caída de Misraín, como le dije anteriormente, sino el nacimiento de la libertad. El paralelismo de las 10 plagas con las 10 sefirot, plaga, por ejemplo, la número 1, sangre, Dan, es Malhut, es la manifestación, reino. La vida material sin conciencia divina se vuelve destructiva. Eso es la plaga de la sangre. La plaga de las ranas es Yexo, canal y conexión. Desbordamiento caótico del flujo vital. Piojos, Kinin, es la sefirá de Hut. Humildad, reconocimiento. Aquí el orgullo es humillado desde lo más bajo. Animales, Arbó es Arob. Esta es la sefirá Nexa. Significa dominio y victoria. El poder sin ética se vuelve salvajismo. Aquí le estoy llevando las 3 columnas, izquierda, derecha y central. Lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Hablando de la 5ª plaga, la peste del ganado, es Tiferet, armonía y compasión. Aquí, Misajín, la belleza externa colapsa sin equilibrio interior. Hablando de la 6ª plaga, las úlceras, esto está en Geburá, significa juicio y límite. La severidad del mal o también mal dirigida se vuelve autodestructiva. Hablando del granizo, es Gesed,
expansión y bondad. El din, la bondad sin sabiduría, se congela o quema. Hablando de las langostas, es la sefirá de Binah. Y ahí tenemos el entendimiento. Aquí la inteligencia usada para dominar devora todo. Hablando de la novena plaga, que es la oscuridad, esto es Jodma, luz de sabiduría. Y aquí la conciencia se apaga por completo. Y hablando de la décima plaga, los primogénitos, es Keter, cabeza, voluntad suprema. Y aquí es el colapso del falso, el yo absoluto, que es Faraón. Pero hablando del Zohar con el Harín, dice que las plagas no destruyen la sefirot, sino la apropiación impura de ellas. Egipto representa un sistema donde Keter igual a Faraón y Malhut igual a esclavitud. La redención ocurre cuando Malhut vuelve a unirse a Keter divino, no al ego humano. Correspondencia vertical inferiores, que es Malhut y Yexo, es caos material. Emocionales es Hut y Gesed, que es colapso éctico. Y mentales es Binah y Jotma, oscuridad cognitiva. Y la raíz es Keter, que es destrucción del poder falso. Él paró. El mensaje central de esto, misajín, las 10 plagas no son venganza, sino tikkun, como le dije anteriormente. Rompen estructuras de denominación, liberan chispas divinas y preparan la revelación del Sinaí. Salir del Egipto es permitir que cada sefirá vuelva a servir a la vida. La Agadá de Pesa y el Midrash, el Zohar y la Kabbalah, relacionan las 10 plagas con las 4 copas de vino, entendidas no solo como ritual, sino como un mapa del proceso de redención. Las 4 copas de vino. Las 4 copas corresponden a las 4 expresiones de redención que están en Shemot 6, versos 6 y 7. Número 1, Bejosetí, que significa lo sacaré. Número 2, Bejisaltí, lo salvaré. Número 3, Begaaltí, lo redimiré. Número 4, Belakti, los tomaré como mi pueblo. Belakafti. Misajín, en la Kabbalah también se asocian los 4 mundos y a etapas internas de liberación. Los 4 mundos. Copa número 1. Bejol seti, sangre, ranas, piojos. Nivel espiritual es asiyá, acción. Sentido del proceso es rotura del control material egipcio. Segunda copa, Bejilsaltí, animales, peste y úlceras. Esto es Yesirá, que son las emociones. Sentido del proceso es desmantelamiento del sistema opresor. Tercera copa, Begaltí, granizo, langostas y oscuridad. Esto es Beria, mente. Sentido del proceso es el colapso del poder ideológico egipcio. Y la cuarta copa, Belakati, primogénitos. Esto es Asilú, que es la voluntad. Y el sentido del proceso es liberación total y una nueva identidad. Pero ahora vamos a hablar copa por copa.
Primera copa, Bejosetín, momento del ceder en el Kiddush, plagas que son sangre, ranas y piojos. El mensaje es, misajín, que se quiebra la dependencia física de Miraín. El esclavo comienza a separarse. En el Zohar significa la luz entra primero en el nivel más bajo. Segunda copa, Bejisaltín, momento que es Magit del relato. Y las plagas, Arob, Deber y Shehin. El mensaje es, misajín, no basta salir. Hay que romper el sistema opresivo. El Midrash dice que aquí el paró ya pierde control real. En la tercera copa, Begaltin, significa el momento donde la Birkaja Maxón y las plagas que corresponden aquí es Bara, Arbe y José. Y el mensaje para esta tercera copa es la redención que alcanza la conciencia. Cae la ideología egipcia. En la Kabbalah significa purificación de Binah y de Jodma. Hablando de la cuarta copa, Belakatin, es en el momento de la Jalel. Y las plagas que corresponden a esta cuarta copa es la muerte de los primogénitos. El mensaje para la cuarta copa significa que destruyamos la raíz del ego en absoluto y que nazca una nueva identidad colectiva en usted y en mí. El Zohar, Misajín, dice que Israel se une al Keter divino con una nueva conciencia. El vino y el juicio, Misajín. El vino simboliza alegría y revelación. Durante las plagas se derrama vino, significando el juicio no es celebrado. En las copas el vino se consume plenamente. El juicio ya fue transformado. La quinta copa, que representa a Eliyahu, representa la redención futura, Misajín, el Mashiach. Las plagas ya no existen allí. El mal ha sido rectificado. Las cuatro copas no celebran las plagas, celebran lo que las plagas hicieron posible: la redención, la liberación, la manifestación de Hashem, sus maravillas. Él es el Todopoderoso. Las plagas, misajín, rompen cadenas. El vino sella la libertad. Pesa como proceso de transformación interior, misajín. Una estructura general del trabajo para usted y para mí. Las plagas es lo que se rompe dentro de ti, de mí, de todos. La sefirot es la facultad del alma afectada. Las copas es el nivel de libertad alcanzado, misajín. Y el objetivo, pasar de reacción a conciencia. Bejot setin, cuando dice lo sacaré, es salir del piloto automático, que es así ya, acción. La plaga 1 al 3, como le dije anteriormente, sangre es malhut. Significa, misajín,
el trabajo interior. Detectar dónde tu energía, mi energía vital, se va a lugares que no te dan vida. La pregunta sería, ¿qué hago por inicia? ¿Qué hago por inercia? La pregunta que sigue, ¿dónde sobrevivo pero no vivo? Bueno, mensajín, la sangre avisa. Algo que parecía nutritivo ya no lo es. La sangre avisa. Lo puede sentir en su sistema cardiovascular. Las ranas, es la Sefira Som, es el trabajo interior, ruido interno, dispersión, exceso de estímulos, por ejemplo, pensamientos que saltan sin control, por ejemplo, palabras innecesarias, por ejemplo, conexiones tóxicas. La rana obliga a escuchar el ruido que tú mismo produces. Hablando de los piojos, que es la sefira de Hud, el trabajo interior, misajín, es la humildad forzada, con pequeños defectos que irritan, con detalles que desmontan el orgullo. Lo más pequeño puede revelar lo más falso del ego. El resultado de la primera copa, te das cuenta de que no eres libre, pero ya no lo niegas. Aquí viene el reconocimiento. En la segunda copa, que es Bejisaltín, cuando dice que los salvaré, aquí es romper el sistema emocional que sostiene la esclavitud, que significa Yesira. Las plagas 4 y 6, 4, 5 y 6, los animales, es la Sefirá Nexá. El trabajo interior para usted y para mí, instintos descontrolados. Por ejemplo, la ira. Por ejemplo, dominación. Por ejemplo, necesidad de tener siempre la razón. Esos son los animales. Y es la Sefirá Nexá, donde debemos de trabajar usted y yo. Cuando no gobiernas tus impulsos, ellos te gobiernan. Hablemos de la quinta plaga, que es la peste, y como le dije, es Tiferet. El trabajo interior para usted y para mí, pérdida de seguridades externas. Por ejemplo, identidad basada en posesiones. Por ejemplo, valor personal ligado a logros que no le das la cabo al Todopoderoso. Lo que amas pero no es esencial puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Elevemos nuestra conciencia, misajín. Úlceras, la sexta plaga, es Geburah. El trabajo interior para usted y para mí es el conflicto, ya no es externo, es corporal, emocional. Por ejemplo, tensiones. Por ejemplo, culpa. Por ejemplo, autoexigencia excesiva. Misajín, la dureza contra otros siempre termina volviéndose contra uno mismo. No lo olvide. Los resultados de la segunda copa es el faraón interior que llevamos usted y yo, que pierde poder real, aunque todavía grita. Tercera copa, Begalti,
cuando dice lo redimiré, aquí es transformar la mente, misajín, y la narrativa interna que es Beria. Y aquí le corresponden las plagas del 7 al 9. Granizo, Geset. Estos son Geburah. El trabajo interior para usted y para mí es integrar los opuestos. Por ejemplo, amor sin límites versus límites sin amor. Por ejemplo, emoción versus razón. La madurez espiritual, misajín, une lo que antes peleaba. Como le dije, las langostas, la octava plaga es Binah. Y aquí el trabajo interior para usted y para mí es revisar las creencias. Por ejemplo, ideas erradas. Por ejemplo, pensamientos que devoran la energía. Misají, no todo pensamiento inteligente es sabio. Hay que tener mucho cuidado. Hablemos de la oscuridad que es Jodma, el trabajo interior para usted y para mí. Vacío, confusión, pausa obligada. Por ejemplo, no mirar. Por ejemplo, no saber. Y por ejemplo, no avanzar. La oscuridad, misají, no es castigo. Es retiro de estímulo para que nazca la luz verdadera. El Mashiach en usted y en mí. La tercera copa es cambiar nuestra forma de interpretar la realidad. Y la cuarta copa, Belakapti, cuando dice los tomaré como mi pueblo, una nueva identidad, significa asilut. La plaga número 10 de los primogénitos, Keter. Trabajo interior para usted y para mí es la caída del falso, el yo, el ego central. Por ejemplo, la necesidad de control, la identidad basada en su superioridad. Y por ejemplo, yo soy así y que esto, misajín, muere el ego absoluto para que nazca la voluntad alineada. Así que el resultado de la cuarta copa, no solo eres libre del ego, eres libre para el ego. Así que el camino interior y la pregunta clave de la primera copa, ¿dónde no soy consciente? En la segunda copa, ¿qué me domina emocionalmente? Tercera copa, ¿qué historia me cuento? Y número 4, ¿quién soy sin el ego? Mediten esas preguntas, misajín. Y recuerden, la salida de Misraín no ocurre una vez. Esto ocurre, misajín, cada vez que eliges conciencia en lugar de esclavitud. No lo olvide. Así que comparta estas preguntas y estas palabras a nivel conciencia a sus seres queridos. No olvide suscribirse a su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo, comparta este material. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.